Sí, pues esto y más vamos a conversar un poco con Ali Bantu, quien a esta hora nos acompaña amablemente aquí en Colmundo Radio. Ali, bienvenido a Colmundo, ¿cómo ha estado? Hombre, muy buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Gracias Humberto, Juan y Paola por la invitación, a todo el equipo de esta poderosísima radio. Gracias por la invitación y bueno, aquí atento a responder las preguntas y a conversar con el pueblo colombiano. Ali, bueno, lo veo muy joven, muy joven, o sea que es normal que tenga su primera oportunidad y que esté buscando su primera oportunidad, pero contémosle directamente de boca suya a los oyentes, esa primera oportunidad usted la está buscando, ¿en qué cargo exactamente y a través de quiénes? ¿Usted a qué partido pertenece? ¿Cómo es ese avanzar político que lleva usted? Humberto, la revolución es joven, el conocimiento y las transformaciones del país la hace la juventud porque allí está la fuerza más importante de cualquier nación. Primero, segundo, este es mi segunda aspiración. Las elecciones pasadas fui candidato a la Cámara de Representantes por el movimiento Soy Porque Somos, que construimos conjunto con la vicepresidenta Francia Márquez, y que producto de ello pues tenemos el primer gobierno progresista y de izquierda del país. Fui uno de los que se metió a las calles y a los barrios a buscar los votos y firmemente un defensor de este gobierno. Asimismo, pues comentarles que por mandato de la ciudadanía, de algunos líderes y lideresas que me conocen en el país, que conocen de nuestro trabajo, me propusieron que fuera el candidato que va a renovar la esperanza en el pacto histórico. En este momento somos precandidato presidencial por el pacto histórico y bueno, asumimos esto con la mayor responsabilidad y con un amor radical por el pueblo, invitando a todas las juventudes del país, a todos los sectores populares, a los campesinos, a las mujeres, al pueblo afro, a que nos acompañe en este gran desafío que es ganarle pues a quienes sí vienen de la tradición política. No vengo de ningún sector político, mi sector político ha sido el pueblo, en las causas populares, defendiendo la justicia, defendiendo a las víctimas de crímenes de Estado, pero también de la violencia en el país. Y pues hoy estamos aquí, listos y dispuestos a seguir construyendo esta nación. Listo, ahí nos vamos entonces encaminando para acompañar a Ali. Ya, pero ese camino, ¿de dónde parte, Ali? Soy Porque Somos, el movimiento de la vicepresidenta. Hace algunos días mirábamos en Los Informantes la figura de una figura relevante, como lo es Francia Márquez, relegada de este gobierno. Un Ministerio de la Igualdad con bajos niveles de ejecución. Usted hace parte de esa corriente que se sienten, digámoslo de alguna forma, desesperanzados o que no le cumplieron en esta etapa o en esta recta final de este gobierno. Yo soy un amigo radical y un hombre que ha venido caminando desde que tiene uso de razón, desde el movimiento estudiantil universitario, la necesidad de profundizar y radicalizar el cambio en Colombia, de poder no solo soñar, sino que definitivamente la dignidad sea algo real en Colombia, que la violencia por fin cese en este país, no solo para los banqueros, porque funciona a la perfección, sino para todos los colombianos y colombianas. Caminé junto a la vicepresidenta Francia Márquez, he caminado en las causas populares del país, creí en ese proyecto político, sigo creyendo, y creo que esto no se trata de individuos, no se trata de las individualidades que somos una casualidad en los proyectos de transformación del país. Apoyamos a Francia, no nos arrepentimos de ello, apoyamos al presidente, lo seguimos defendiendo, pero creemos que los errores hay que asumirlos desde el punto de vista individual y que todas las victorias sean del pueblo. Candidato Ali, precisamente en esa experiencia que usted ha tenido justamente defendiendo a las víctimas en el ámbito político y legislativo como abogado, también como activista estudiantil, ¿cuál es esa experiencia que usted ahora pues va a abordar con esa visión política y cuáles serían, digamos, sus propuestas? Pues en primer lugar, decirles que para gobernar este país se requiere una buena persona. Hemos tenido todos los estadistas, hemos tenido la gente estudiada en Harvard, en las mejores universidades de otras partes del mundo, con otras visiones. Yo creo que este país requiere un hombre auténticamente popular o una mujer auténticamente popular que conozca no solo las heridas de Colombia, sino que conozca también cómo desde las comunidades las mujeres, los líderes y lideresas que vienen asesinando en todo el país han dado respuesta a los problemas. Yo creo que las respuestas están con la gente, es el pueblo el que mandata
cómo resolver los problemas de este país. Y en ese sentido, pues nosotros creemos primero darle continuidad al proyecto de cambio, es decir, nuestra propuesta está muy centrada en lo que viene planteando el presidente Gustavo Petro, lo que nosotros construimos en campaña, ahí están la respuesta o gran parte de las respuestas. Creemos que se debe radicalizar este proyecto. Sabemos que en materia de vivienda, por ejemplo, la situación no ha sido la mejor en el país debido también a la crisis fiscal en la que estamos. Sabemos los desafíos en materia de salud, sabemos los desafíos sobre todo en materia de seguridad, que creemos que debemos profundizar y radicalizar las propuestas de paz radical. Yo no hablo hoy de paz total, sino de paz radical, y creemos que allí, junto al pueblo, porque es el pueblo el que tiene que plantear la respuesta. Yo no creo en los brujos y brujas, en los expertos y expertas. Bienvenidos sí, pero al lado del pueblo, construyendo con el pueblo, porque siempre nos han vendido que los expertos en seguridad son quienes precisamente han despojado en este país, los que han sacado a la gente de su territorio, y ha sido una seguridad para los bancos. Aquí cualquier ciudadano de Colombia puede ir a un banco a retirar dinero y es seguro. Pero cuando se trata de la señora o el señor del barrio que se levanta a las 5 de la mañana a ir a trabajar para darle de comer a su familia, entonces allí la seguridad es distinta. Para ellos sí no hay seguridad, y necesitamos un país que enfoque la seguridad en la ruralidad, pero también en todos los barrios empobrecidos de Colombia. No puede seguir siendo la política de seguridad del miedo, mientras a los otros se les distribuye seguridad. Con respecto vemos que es difícil unificar pensamientos. A veces hay muy buenas ideas, muy buenas intenciones, muy buenas propuestas, pero qué difícil es lograr hacer que el otro que piensa diferente se respete esa otredad, pero que se pueda al mismo tiempo invitarlo a trabajar. ¿Cuál es esa propuesta y cuál sería ese método que usted utilizaría para poder? Porque, a ver, aquí miramos mucho que el que piensa diferente lo queremos anular. ¿Sí? O sea, y creo que uno lo ve hasta en los lugares más frecuentes, como que el que piensa diferente de inmediato el grupo lo excluye, y lo mismo ocurre actualmente con las visiones de política. Quien tenga una visión de política diferente a la mía, generalmente se le quiere anular, se le quiere quitar. ¿Cómo hacemos y cuál sería esa propuesta suya para invitar a que esté con usted y crea en usted al que piensa diferente, al que políticamente ha pensado siempre que la solución es la derecha? ¿Qué le decimos? ¿Qué hacemos? Uno cree o no en la diversidad. Sí. La diversidad entendida de manera holística como personas y como seres humanos. Somos diferentes como seres humanos. Creo que parte de la dificultad ha estado en el proyecto de país, que viene no desde hace 100 años de soledad como lo plantea el presidente, sino desde hace 500 años de soledad que viven las comunidades campesinas indígenas en este país, a las cuales han sido sometidas a un exterminio, a un genocidio permanente. Y en ese sentido también los sectores populares que han venido siendo perseguidos, no solo por una violencia endémica, sino también por unas élites. Ahí tenemos que hablar con tranquilidad. Aquí la violencia no la ha impuesto el pueblo, se la han impuesto al pueblo. Okay. Y en ese sentido, cuando se ha presentado una respuesta incluso por parte de la juventud, de los jóvenes empobrecidos que salen a las calles, entonces a ellos se les ha tildado de criminales. Cuando las mafias han estado cooptando el Estado, cooptando los recursos, cooptando la posibilidad incluso de construir un país digno para todos y para todas. ¿Cómo hacer que esto se solucione en el país? La polarización que algunos llaman. Pues yo considero en primer lugar que defender la dignidad del pueblo, que el pueblo salga a las calles a defender sus derechos, que el pueblo defienda el derecho a la salud, el derecho a vivir en un país con igualdad de oportunidades, pues no es polarizar, creo que es el deber ser. De acuerdo, ahí estoy de acuerdo. Y este país, pues tristemente sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. Pues cómo no va a haber gente movilizada, cómo no va a haber gente reclamando sus derechos en las calles, y cómo no va a haber violencia en un país así. Entonces la violencia no es una respuesta, o no ha sido una respuesta injustificable por un pueblo al que se le niega las oportunidades. Yo vengo de un municipio que se llama Timbiquí, Cauca. Allá nací, un municipio al que se le ha negado la posibilidad de construir oportunidades, como la mayoría de la ruralidad del país. Yo soy casi que un milagro en mi familia. Un hermano de 14 hermanos, somos 15, y me tocó con uñas y dientes sacar una carrera adelante. A los 10 años llegué por primera vez
a la escuela, porque toda mi niñez estuve hasta los 10 años trabajando en una mina. Imagínate, que no es mi realidad, es la realidad de todos los niños de este país, o de gran parte de los niños de este país. La educación como un privilegio. Llegué a la escuela y abracé con todas mis fuerzas las letras, porque sabía que era la única opción que tenía. Y fui el primero que me gradué de mi familia, estudié Derecho y decidí que no podía simplemente dedicarme a trabajar para comprarme un carro, para comprarme un apartamento, sino que decidí poner mi carrera al servicio de mi comunidad, de mi país, y por eso nosotros hemos venido trabajando en los temas relacionados con políticas de drogas, por ejemplo, que es parte del conflicto y de la guerra en Colombia, que hoy quieren someter al Estado, que hoy han puesto en jaque al gobierno estas mafias, y que luego sale un sector de la política colombiana a echarle la culpa al presidente Gustavo Petro y a la política de paz total. Yo creo que allí es necesario que como colombianos y colombianas entendamos que gran parte de la violencia que se vive en este país es producto de la desigualdad. Y en ese sentido no estoy de acuerdo con que se censure incluso la diferencia ideológica o política. Pero una cosa es que Abelardo de la Espriella, por ejemplo, llame a que va a destripar a quienes pensamos distinto como él, y el otro diga que va a repartir balín, es decir, bala. Claro. Sí, la política del miedo que viene planteando la derecha, pues a eso hay que salirle al corte. Porque ese no es el camino para Colombia, y ese no es el camino que queremos. Queremos que literalmente la puerta de las oportunidades que han estado cerradas para la mayoría de los colombianos podamos no solo tocar y abrir, como hizo el presidente, porque es el primer presidente de izquierda, sino que hoy se exige radicalizar el cambio. ¿Y cómo se va a hacer? No tocando la puerta, sino tumbándola, para que todo el pueblo colombiano pues pueda acceder a esos derechos. Muy bien. Precandidato, y de la violencia pasamos justamente a la diplomacia. Veo que usted ahí trae un pin de la bandera palestina, y en las últimas horas se dio un encuentro entre el expresidente Iván Duque y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Estamos en un escenario de una política paralela. De un lado, el gobierno nacional, quien cortó relaciones con Israel desde el 2024 y pues ha hecho una serie de señalamientos en contra de lo que está pasando en Gaza, pues se está viendo enfrentado a las declaraciones de Iván Duque, que hoy estrecha la mano con Netanyahu. ¿Qué le vale a usted ese encuentro? Son dos genocidas. Es decir, yo creo que Duque no tiene nada que envidiarle a Netanyahu. Duque aquí, la respuesta a los jóvenes, al pueblo que sacó trapos rojos porque se estaban literalmente muriendo de hambre, su respuesta fue dispararles. Y asesinó, de acuerdo con las investigaciones, presuntamente a más de 100 jóvenes en el país. Netanyahu, por otro lado, pues es un genocida, un asesino que está exterminando a un pueblo frente a los ojos de todo el mundo, sin que nadie tenga la posibilidad de parar este genocidio. Y creo que el presidente Petro ha tomado la decisión correcta, y es cortar cualquier vínculo, cualquier relación con un Estado genocida como lo es Israel y como lo es Netanyahu. Debería estar este tipo en prisión. Y en ese sentido creo que la política exterior del presidente Petro ha sido muy, muy acertada, y patea la mesa a Duque con este tipo de comportamientos. Yo creo que los colombianos debiéramos todos manifestarnos en contra de este tipo de manifestaciones del expresidente Iván Duque. Es bastante doloroso que hoy un expresidente de Colombia tenga que abrazarse y extender la mano con el Hitler del siglo XXI, porque eso es Netanyahu. De acuerdo. Bueno, a propósito de la política exterior llevada por este gobierno, hoy la vicepresidenta Francia Márquez también lleva una gira en África, estuvo en Etiopía, o está ahí. ¿Usted qué opina también de la apertura de consulados en el continente, y si ha valido también resultados que mostrar hasta este punto? Bueno, yo lo que creo es que definitivamente el país tiene que hacer conexión con África, hay que contactarse, o más bien establecer vínculos con las luchas africanas, más que con la diplomacia africana, es con las luchas africanas, con los pueblos y comunidades que vienen resistiendo al colonialismo, que vienen planteando la necesidad de una África libre, de una África también para los africanos, porque sigue siendo tristemente una África al servicio de las potencias. Ahí está el caso de Burkina Faso
con el capitán Ibrahim Traoré, que está recuperando los recursos nacionales, que está recuperando la industria nacional para el pueblo burkinés y no precisamente para Francia como venía ocurriendo anteriormente. Yo creo que allí hay una apuesta, allí hay un mensaje que África no solo está mandando al mundo, sino de manera muy particular y muy especial al sur global, a países como el nuestro, de cómo recuperar las empresas, de cómo recuperar los derechos fundamentales con los que hemos soñado para que efectivamente puedan realizarse. Y pues por parte de la presidencia supongo que ya pues en el marco de su visión pues estará haciendo también pues su trabajo. No tengo mucho más que señalar al respecto. Candidato Lee, precisamente usted habla de esas luchas y dentro de su trayectoria que usted justamente ha luchado contra el racismo institucional, ¿cómo propone desmantelar lo que se ha normalizado? Primero resolviendo la situación de existencia material de la gente. Yo creo que más que una arenga antirracista es resolverle los problemas fundamentales a los ciudadanos, ¿sí? Incluida la gente negra, incluida la gente indígena, incluida incluso el montón de prejuicios y de violencias que se reproducen a diario en contra de la comunidad LGBTIQ+. Yo creo que desde mi experiencia como abogado litigante y defensor de derechos humanos, creo que hay aprendizajes muy importantes para el país. Nosotros hemos entendido que los derechos fundamentales en Colombia son más una arenga que una realidad. Aquí los derechos y la dignidad se distribuyen de acuerdo a la capacidad económica que tiene cada quien. No es lo mismo que una persona empobrecida se enfrente a un juicio que una persona con plata. Y la justicia pareciera, en este país pareciera no. De acuerdo a la capacidad económica que tú tienes, así mismo puedes un juez o un fiscal respetarte o garantizarte tus derechos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Andrea Burgos, por ponerle un ejemplo, una mujer trans, afro, de la ciudad de Buenaventura, empobrecida, en la que se vio involucrada en un proceso que la policía prácticamente diseñó un proceso para mandarla a la cárcel. Y fue que el policía, con ganas de obtener un permiso, la involucró en un proceso y terminó condenada a 10 años de prisión, sin ningún tipo de defensa. El juez violó todas las normas de notificación, del debido proceso, etcétera, etcétera. Y hoy está condenada a pagar 10 años de prisión, mientras Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, cuenta con todas las garantías para asistir a un proceso judicial. Este país debe reformarse en materia de justicia. La impunidad ya llega a cerca del 97% en homicidios, pero también tenemos situaciones mucho más complejas de impunidad, como el caso del expresidente Andrés Pastrana. El día de ayer precisamente radiqué una solicitud a la fiscal general para que investigue al expresidente Andrés Pastrana, o que revise o evalúe por qué el expresidente Andrés Pastrana está involucrado o cuál es su participación en el caso de Jeffrey Epstein. Yo creo que los colombianos y las colombianas tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó allí. Es importante que este tipo de crímenes que se cometen contra la niñez, no solo en diferentes partes del mundo, sino especialmente en nuestro país, pues no queden impunes, y necesitamos saber qué pasó allí. Tenemos derecho a conocer la verdad, porque se trata de uno de los casos más graves, un depredador sexual de menores, donde mencionan a un expresidente de Colombia. Estoy seguro que si fuese una persona empobrecida, racializada, ya estaría incluso capturada, pero no tenemos idea si la fiscal general va a aperturar algún tipo de investigación en este caso. Muy bien. Ali, con respecto a, me llama la atención conocer cuál considera usted que es la estrategia y cuál sería ese plus que se necesita para ser el candidato del pacto histórico. En otro lado se dice que se necesita que lo señale el líder natural de algunas organizaciones. Aquí no sé cómo lo esperan, cómo lo ven ustedes. De pronto los que confían en lo que ha venido siendo el gobierno de Gustavo Petro dirán, no, él va a dejar que haya un proceso como debe ser, pero para usted, dentro de su estrategia, dentro de lo que se conoce, ¿qué debe tener ese precandidato para llegar a ser el candidato? Y en su caso, ¿qué está haciendo? ¿Qué considera que debe hacer? Yo creo que dentro de los candidatos y candidatas que están dentro del pacto histórico, a los cuales respeto mucho y valoro mucho sus causas y sus luchas, el que más se parece a Gustavo Petro soy yo. Desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la praxis y el llamado también a radicalizar las propuestas del cambio, y por la vida
que hemos tenido, que hemos llevado, a pesar de que él tuvo una trayectoria mucho más permanente dentro del Congreso de la República como alcalde de Bogotá. Dentro del trabajo que yo he hecho como abogado y defensor de derechos humanos, nos parecemos mucho. Creo que el presidente pues debe también permitir que los ciudadanos pues acudan a las urnas a elegir el candidato o la candidata que más les convenga, más que el que más aparezca en medios de comunicación haciendo shows o espectáculos. Es que podamos informarnos, que nos den la oportunidad a todos los candidatos y candidatas a que nos puedan conocer realmente quiénes somos, cuáles son nuestras propuestas, nuestras visiones de radicalizar el proyecto del cambio en el país. Y en ese sentido, pues son ustedes, los electores, los que deciden quién va a llevar las banderas del pacto histórico. Si la tradición que hemos tenido incluso de personas que han estado también en el progresismo en la izquierda, o una respuesta totalmente nueva, distinta, innovadora, con juventud, con los conocimientos frescos, que no hemos estado caminando en los sectores tradicionales de la política y que no nos interesa caminar allí, sino caminar junto al pueblo, caminar en cada barrio de este país para construir la paz radical que necesita Colombia. Creo que fue ayer, antier, y no tengo las palabras textuales, de pronto si alguno de mis compañeros me ayuda para poderle formular mejor la pregunta. Vamos a Daniel Quintero. Daniel Quintero habló un poco de que habría como un tipo de división, una ceguera interna por parte de algunas personas del pacto histórico de la izquierda y que podrían llevar a que se pierda la continuidad de este gobierno. ¿Usted lo comparte? ¿Cree que sí puede haber alguna división? ¿Qué puede estar pasando dentro? ¿Y qué opina? Pues más que si tiene o no tiene Daniel Quintero la opinión de lo que usted percibe dentro del pacto histórico, candidato. Evidentemente hay candidatos y candidatas que representan genuinamente las banderas del pacto histórico, de la izquierda en el país. Y Daniel Quintero pues tiene cierto rechazo, sí, no solo de algunas personas dentro del pacto histórico, sino de ciertas personas que están por fuera y que ni siquiera hacen parte del pacto histórico, pero que se reconocen como de izquierda, del progresismo. Él ha venido también siendo señalado, no solo por la gente que hace parte de manera orgánica dentro del pacto histórico, sino también por ciudadanos y ciudadanas de Medellín que vivieron pues su periodo como alcalde. Es importante que los mensajes de Daniel puedan ser revisados también, porque pues por algunos señalamientos que tenga al interior del pacto histórico por algunas personas, pues no intente señalar y dividir un proyecto político que se viene construyendo de años, en el que se han puesto muchos muertos, en el que se han perdido vidas, en el que se han desaparecido, exiliado muchísimas personas, y por algún comportamiento que se tenga con él por parte de algunos liderazgos del pacto histórico que también tienen pues muchos argumentos para plantearle a él y para cuestionar también su gestión como exalcalde, y por los procesos también que tiene hoy en estos momentos en la justicia colombiana. Pues él viene siendo imputado por algunos comportamientos que la justicia considera que de pronto no estuvieron conforme a la ley, y pues debería responder por ello. Básicamente los reclamos de algunos miembros del pacto y precandidatos pues reside precisamente en eso, ¿no? De que está siendo investigado, que que ya fue imputado, y en ese sentido pues debería resolver primero sus cuestiones con la justicia y posteriormente sí presentarse a este tipo de convocatorias. Nosotros desde la campaña de Ali Bantú estamos proponiendo que todos los candidatos y candidatas deberían pasar por una prueba del polígrafo. Okay. Los estamos retando a que le informen al país si se han involucrado en casos de corrupción, por ejemplo. Queremos saber, porque no aceptamos ni la corrupción de la izquierda, ni la corrupción de derecha, ni ninguna corrupción. Muy bien. Y en ese sentido, en vez de llamar, como algunos lo están haciendo, a una prueba toxicológica, invitamos también al Contralor General, a todos los precandidatos hoy del pacto histórico y de la extrema derecha o la derecha o de cualquier tinte político, a que nos hagamos todos una prueba del polígrafo. Excelente. Bueno, justamente hablando de su campaña política, candidato, para usted la figura de la Pantera Negra, pues, ¿cómo inspira esa elección en su visión política? Hombre, yo vengo y quiero comentarles una pequeña historia que no todo el mundo conoce sobre mí, y es que yo estuve estudiando ingeniería física en la Universidad del Cauca. Cuando me gradué
del colegio, ingresé a estudiar ingeniería física en la Universidad del Cauca. No pude terminar porque no tenía cómo sostenerme, no tenía ni siquiera para comer o pagar la matrícula. Y me tocó retirarme de la universidad. Eso le pasa a miles de jóvenes en Colombia. Pero antes de retirarme, alguien me regaló unas copias viejas de Malcolm X. Malcolm X, no sé si han escuchado, pues un líder afroamericano de los más importantes que hemos tenido y que ha inspirado también las luchas estudiantiles en todo el mundo. En esas copias yo conocí a Malcolm X, conocí la historia de él y esa historia me atravesó. Es decir, era como si pues no conocía nada de Estados Unidos, solo lo que veía por televisión, pero era como si la vida de Malcolm era mi propia vida, su historia de vida era mi historia contada de otra manera en un territorio totalmente lejano como lo es Timbiquí, pero me sentí muy afín a su historia. Y Malcolm, a la edad de 11, 12 años, tuvo un episodio que le cambió toda su vida. Y fue que un profesor en los Estados Unidos le preguntó qué quería hacer cuando fuera grande. Y Malcolm dijo, yo quiero ser abogado. El profesor le dijo, ojo, espera Malcolm, eso no es realista para un negro. Un negro tú no puedes ser negro a la vez y ser abogado. Eso decepcionó tanto a Malcolm, a un niño, que lo obligó literalmente a irse de la escuela, a abandonar los estudios. Bueno, yo por el contrario los abracé. Y quise cumplirle el sueño a Malcolm. Yo quise soy abogado por Malcolm. Creo que Malcolm también me salvó la vida, porque también estuve pensando como un niño o un joven sin oportunidad en este país en tomar otros rumbos, el rumbo que se le abre a la mayoría de los jóvenes de este país, que es el de la violencia, ¿sí? El de las mafias, el de entregar su cuerpo y sus vidas, de entregar su energía, no a la construcción de la nación, sino precisamente los grupos criminales que son los que más hacen presencia en nuestros territorios. Y Malcolm pues es un gran inspirador del movimiento Black Panther. La pantera negra es el animal con el que más me siento reflejado, porque no soy de los que se sienta a llorar, sino de los que frente a una dificultad busca 1000 maneras para resolverla. Y en este país tenemos muchas dificultades y este país necesita una pantera para resolverlo. Ali, y de Malcolm X pasamos al rey de Palenque, Abencos Biojó. El próximo 30 de noviembre va a haber una consulta popular para determinar si San Basilio de Palenque es el municipio número 47 de Bolívar. ¿Usted qué opinión le vale esa transición de corregimiento a municipio? ¿Se arriesgan justamente todos esos procesos culturales o por el contrario se fortalece la identidad del Palenque? Bueno, Palenque tiene muchos problemas. Creo que hoy después de Palenque tiene cerca de 300 años. Abencos Biojó, uno de los primeros líderes del proyecto libertario, no solo de Colombia, sino de América Latina, y que inspira a muchas revoluciones en el mundo. Ya era hora que Palenque fuera reconocido como un municipio, pero un municipio que definitivamente reconozca los problemas que tiene Palenque. He estado en esta hermosa tierra, he conocido las esperanzas, he conocido los líderes y lideresas de este país que nacieron en esa tierra, entre ellos la representante Chadorina. Por primera vez tienen una representante a la Cámara y que encarna precisamente esas luchas populares. Yo creo que pensarse a San Basilio de Palenque como municipio implica pensarse en cómo resolver los problemas realmente de la gente. No hay agua, la gente todavía se sigue bañando de cualquier manera improvisada en San Basilio de Palenque, y si la creación del municipio va a servir para generar oportunidades y condiciones de dignidad de Palenque, bienvenido el municipio, y creo que todos los colombianos y colombianas deberíamos celebrarlo. De acuerdo. Su primer día de presidente, ¿cuál sería esa primera decisión que usted sienta que es definitiva, que le está haciendo falta al país y que no sea ilusoria, ¿no?, sino sentada en la realidad? Yo creo que hay que hacer un hecho simbólico hermoso en este país, y es que la Casa de Nariño se convierte en la Casa del Pueblo. Y cambiaremos el nombre de la Casa de Nariño por la Casa del Pueblo. La Casa del Pueblo, ok. Ahí está entonces la primera medida que tomaría Ali.
Hace unos días, candidato, veíamos en sus cuentas oficiales de X también a los precandidatos Gustavo Bolívar y Susana Muhammad, quienes justamente denunciaban falta de garantías en el movimiento de la Colombia Humana para determinar ese gran representante por el progresismo. ¿Usted considera que hacen falta esas garantías de una elección debida al interior del colectivo? Yo creo que el pacto histórico debe convertirse en un partido literalmente de masas. Y hay ciertos liderazgos que todavía vienen con una visión de hace 20 años de la izquierda y del progresismo en Colombia. Y hay que ser lo más amplio posible y lo más democráticos posibles para que los liderazgos, los territorios no se queden por fuera de estos escenarios, de estos espacios. Creo que el llamado de Bolívar de alguna manera pues también tiene razón en algunas discusiones, algunas formas, algunas maneras que no son las más convenientes para la democracia y para un ejemplo, para el ejemplo que debe sentar el pacto histórico. Pues allí hay 4 partidos políticos hoy con personería jurídica que vienen con unas estructuras y que obviamente en el marco de eso también defienden unos intereses incluso individuales. Pero el llamado que estamos haciendo es que la agenda debe ser una agenda amplia, una agenda construida desde las bases, y la Colombia Humana también debe permitir precisamente que esos liderazgos no se queden por fuera. Ha sido también como parte del llamado del presidente Petro, no solo de Gustavo Bolívar, de Susana Muhammad, sino discusiones internas que se han tenido. Pero también hay que decirlo, y es que muchas de las cosas también que dicen los precandidatos no son ciertas. Yo conozco a muchos compañeros y compañeras dentro de la Colombia Humana que vienen haciendo un trabajo muy hermoso, muy poderoso de ampliar la participación al interior de la Colombia Humana. Muy bien. Candidato, ¿por qué considera usted que en Colombia hay una crisis de valores? ¿Y cómo usted podría, implantar una reingeniería de la sociedad? Creo que el cambio de Colombia está en la cultura. O sea, tenemos que cambiar la cultura violenta, la cultura del montón de prejuicios que tenemos en la sociedad colombiana. Hasta tanto eso no sufra una transformación real de lo que somos como colombianas, como colombianos, va a ser muy difícil que el país pueda cambiar. Si el problema está en la cabeza, el problema está en la cabeza de los colombianos. Y eso se hace con ejemplo, querida Paola. Yo creo que el ejemplo enseña, el ejemplo transforma. El presidente de Colombia o la presidenta de Colombia debe ser el ejemplo de todos y todas, el reflejo que debemos hacer. Si el presidente de este país se levanta todas las mañanas a coger una pala, que es el presidente que yo quiero ser, a construir la escuela, todos y todas vamos a verlo. Si el presidente de este país se levanta todas las mañanas a coger una guitarra, a beber en la casa de Nariño, pues esa es la imagen que van a ver los niños, que van a ver los ciudadanos. Yo quiero ser el presidente de la pala, yo quiero ir a construir los acueductos de este país, quiero que en los próximos 100 días del primer gobierno de un presidente negro en este país, elegido por voto popular, que viene del pueblo, los primeros 100 días podamos hacer los acueductos que le faltan a Colombia. No solo los del Pacífico colombiano, que llevamos 200 años soñando con esos acueductos, sino que los primeros 100 días se puedan hacer los acueductos de los más de cerca de 300 municipios que no hemos hecho. Y eso requiere también un diálogo con los demás poderes públicos, como justicia, como el Congreso. Es decir, la dignidad de un pueblo no es un discurso, la dignidad de un pueblo debe verse materializado en las condiciones mínimas y básicas para poder estar y participar en una democracia. Y no es justo, para cerrar, no es justo que en Bogotá sea noticia que no se tenga agua un día, que vivimos ese periodo aquí en Bogotá, y es noticia en todo el país. Pero en regiones como el Pacífico llevamos 200 años soñando con un acueducto y todavía no está. Y eso no es noticia. Muy cierto. Autocrítica del gobierno. Y aquí me toca pedirle que sea concreto, porque a veces ahí en las autocríticas uno empieza por aquí, busca por allí, pero yo quiero autocrítica. ¿Qué no haría de las propuestas que ha hecho Gustavo Petro? ¿Qué no haría? ¿Cuál usted entra y dice, yo no voy más con esta medida? Porque usted es el que más se parece a Gustavo Petro y usted me lo acabó de decir acá. Y además, ¿cuál sí continuaría a ojo cerrado? Pero así muy concreto que estoy terminando, Ali. ¿Qué no haría? Sí, ¿cuál de lo que está haciendo actualmente Gustavo Petro? Yo no me sentaría con Iván Mordisco y un montón de
de asesinos hoy, de mafias. Paz total. Que siguen, yo hablo de la paz radical, que siguen asesinando, que siguen siendo útil a las élites y a la oligarquía de este país. Muy bien. Cuando detonan una bomba en Cali, no es contra el presidente Petro, es contra el pueblo colombiano, y de eso se pega los sectores tradicionales para decir que es un fracaso del presidente Petro. Yo no me sentaría con ellos. Yo creo que a ellos hay que sacarlos del territorio colombiano. Extraditarlos. Yo no sé si extraditarlos, someterlos a la ley de este país. No estoy tan de acuerdo con la extradición porque lo veo más como una impunidad que como justicia. Pero sí hay que ganar cada metro que hoy tengan las mafias del narcotráfico y las mafias de la criminalidad en este país. A ellos hay que combatirlos. ¿Y qué se haría? A ojos cerrados, si eso se está haciendo demasiado bien, hay que continuarlo. ¿Qué se haría? Las obras que necesita Colombia. Las obras que necesita Colombia. Sí distribuiría la tierra. Compraría, con los últimos recursos que le queden al país, compraría las tierras que necesitan los campesinos y se las entregaría. Bueno, dejemos el mensaje final, ya me tengo que despedir. Redes sociales, ¿dónde amplían más información? ¿Dónde lo conocen más para poder saber de las propuestas que usted tiene como precandidato del Pacto Histórico? Bueno, a mí me encuentran en redes sociales como Bantu Ashanti en Twitter y como Ali Bantu Ashanti en Instagram. ¿Cuál es la otra pregunta? Redes sociales, donde conocen un poco más del proyecto, donde podemos ampliar, si hay una web, todo lo relacionado, dónde pueden ir a conocerlo. No sé si hay una casa de partido donde pueda usted sentarse, decirle, oiga, tenemos estas propuestas, Ali, lo queremos vincularnos con usted. Claro que sí, a nosotros pueden encontrarnos en Convileza, que es una organización histórica aquí en Bogotá, que queda enfrente de Colsubsidios la 26, ahí queda nuestra sede de campaña, pues vamos a tener más sedes en todo el país y aquí en Bogotá. Y también tenemos una página de la campaña que ya está montada, pero pues esta es una campaña que inició hace prácticamente 20 días, ha sido muy difícil construirla y pues estamos requiriendo a todos los voluntarios y voluntarias que puedan sumarse a la construcción de una campaña que viene desde el amor radical al pueblo. Ali, pues muchos éxitos, gracias por estar en Colmundo Radio, gracias por habernos acompañado en este rato, sacaron muchas cosas que seguramente vale la pena, pero por aquí estaremos dispuestos a escucharlos y a seguir conociendo de usted. Muchas gracias. Gracias Humberto a ti, gracias a Juan y a Paola, gracias a toda la audiencia.